En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos un fin de semana más a nuestra cita en Forma, el encuentro entre amigos de todas las semanas. Aquí a mi izquierda, como veis, como siempre, como es habitual, don Francisco Vela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días, efectivamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos escuchen, porque el podcast lo escucha todo el mundo a la hora buenos días es como más generalista. Que le venga bien. O sea que, bueno, pues hay que mejor decir buenas, yo creo. Pero sí, buenos días porque nos referimos al día en concreto, incluyendo la noche y la tarde. Bueno, hoy nos vamos a las Filipinas. Sí, volvemos a embarcarnos en uno de nuestros preciosos galeones de la Armada para ir a luchar contra los holandeses. Mejor dicho, a defendernos de los holandeses, que hacía mucho que no nos metíamos con ellos. Bueno, pues ya nos metemos hoy. Sí, es una historia muy importante porque podríamos haber perdido las Filipinas en aquel siglo XVII. Sí, bueno, pero no nos adelantes. Efectivamente. No nos adelantes. Antes tendremos a Carmen Bescós, que nos va a hablar de las dos exposiciones que tienen ahora ya inauguradas. Se llama Búsqueda y otra que es un pintor, una exposición individual, Faustino Jaro, pero bueno, ella ya nos contará. Vamos a estar también con Peregrinos, la mirada interior desde el Camino de Santiago. Tendremos al teléfono a Jesús Vaca. Vamos a hablar de la asistencia social del camino y de cómo se organizan hoy los albergues. Jesús es un gran apasionado de la hospitalidad del camino. Yo creo que terminará en algún albergue por ahí de hospitalero. Él imparte un curso de hospitalidad muy interesante. De todo ello hablaremos. Y luego, pues, escucharemos a la Tuna de Ingenieros Industriales con esta tanda de melodías que nos han pasado. Baile de capas esta vez, muy alegre. Y terminamos abriendo el baúl de nuestra historia, que está por aquí. Lo tienes por aquí. Sí. Y pues esto, para irnos a Filipinas, ya nos dirás en qué galeón nos embarcamos y todo. Pero esto es su momento. Saludamos a don Eduardo ahí en los mandos y ya comenzamos. Entre cajas, bastidores y bambalinas. Como os he dicho, por ahí al teléfono está Carmen Bescós. Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carmen. Aquí va de Cármenes, ¿eh? Ya sabes, lo bueno, sí. Lo bueno, pues abunda. Todas las Cármenes somos buenas. Bueno, es que somos, vamos, buenísimas. Hombre, no, únicas, eso está clarísimo. Oye, una cosa, hoy estás aquí porque hay dos exposiciones en la galería, una colectiva y otra individual. Cuéntanos. Eso es. Pues mira, la individual es de Faustino Jaro Díaz, que es una exposición de acuarela. Y son todas las piezas constituyen un libro. Entonces, es un libro que todas estas acuarelas han servido como ilustración de haikus y poemas. ¿Vale? No sé si sabes lo que es un haiku, Carmen. Pues no, explícanos qué es un haiku. Pues mira, haiku es una forma poética de origen japonés que se compone de 3 versos que no tienen rima. O sea, es una forma poética muy cortita. Entonces, esto le da un tono muy como muy explicativo de la acuarela, de los sentimientos que han inspirado esa acuarela, ¿vale? Entonces, como los haikus tratan sobre todo de temas de naturaleza, de temas de lo que te emociona dentro de tu vida cotidiana, esto fue como el detonante de que Faustino Jaro Díaz
que quería expresar una serie de sentimientos que ha ido teniendo a lo largo de la vida y que se proyectaban en sus paseos por el parque con su perro. Entonces, esto le inspiraba esta naturaleza que él iba descubriendo pues según andaba con su perro, y todas sus vivencias del día, porque pasea el perro después de trabajar. Él, además de artista y escritor, es arquitecto. Pues todas estas vivencias del día, la contemplación de la naturaleza, le hizo encontrar en la forma del haiku como su instrumento que le daba esa agilidad para expresar lo que él sentía por medio de la pintura, y además que para que la pintura no se quedase, por así decir, sin expresar todo lo que él quería, y dada su naturaleza también de escritor, se complementaba muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, esta exposición consta de 100 acuarelas, que son las 100 obras que componen además un libro con todas sus obras. O sea que es una exposición muy bonita para el que le gusta la acuarela y el que le guste la expresión de los sentimientos más íntimos, y la verdad es que yo la recomiendo muchísimo. 100 acuarelas además, pues oye, es una buena muestra. Eso es. 100. Y luego, sí, bueno, 100 no es un número pequeño, ¿vale? No, también es tengo grande. Que decirte, sí, para una exposición, que no, yo creo que es importante, sí. 100, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no son enormes, porque es dentro de la modestia de este artista, dentro de la expresión de sus sentimientos. Es que la verdad es que lo tenés que conocer a este artista, a Faustino Jaro Díaz, porque es una persona muy especial, muy polifacético. Yo creo que todos los arquitectos, o muchos de ellos, llevan un artista en más términos dentro. Entonces él es un artista con una modestia y una serie de sentimientos que se reflejan aquí, y por eso en esta exposición no se ha planteado tamaños enormes, sino que, bueno, ya veréis, y si podéis venir cuando hagamos alguna visita privada con él, ya veréis cómo conectáis rápidamente con este artista tan personal y tan sencillo. Bueno, y nos queda la colectiva. Sí, bueno, la colectiva es una exposición de un grupo de artistas variopintos, en el sentido de que presentamos pintura, fotografía y escultura. Varios de estos artistas proceden de países de fuera de España, ¿vale? Como de Cuba, Venezuela, Francia, Uruguay, y luego, bueno, pues como siempre, y ya que estamos en España, pues también no deja indiferente la obra de los españoles, ¿vale? Fotografía, bueno, ya sabes que a mí me gusta muchísimo la fotografía, pero no siempre, no en todas las exposiciones contamos con fotografía. Entonces, en este caso quiero hacer un poco énfasis en la obra de Besos Ambrazos, que es un artista muy, muy particular, porque su obra fotográfica tiene un surrealismo que raya muchas veces en el humor, ¿no? Entonces son piezas muy, muy interesantes, y a veces nos arrancan esa sonrisa, ¿no? que todos estamos buscando siempre en nuestra vida. En general, ¿qué puedo decirte de la exposición Búsqueda de Oco Art Gallery, esta exposición de grupo, esta exposición colectiva?
que las piezas son muy distintas. Hay piezas figurativas, al que le gusta ver las escenas, las figuras. Bueno, pues ahí hace mucho énfasis con artistas muy buenos en este ámbito. Y luego tenemos obra abstracta y bastante escultura. Así que yo creo que va a hacer las delicias de una amplia gama de personas que amen el arte. Bueno, seguís vuestra línea de variedad y bueno, calidad, evidentemente, pero variedad. Entonces es la línea que vosotros tenéis, que me parece muy interesante, porque así pues cualquiera que vaya encontrará algo que le guste entre tanta variedad. Sí, yo creo que aprovechando que Coart Gallery tiene tantas salas distintas, es que es un acicate para elegir esa variedad. Se pueden colocar, no se interfiere las visiones, las obras se pueden colocar de manera que hablen entre sí, porque si ya es un mundo muy distinto, pues está en otra sala. Entonces es muy gratificante a la hora de disponer las piezas y nada. Yo creo que esa suerte que tenemos, aparte del emplazamiento, que eso ya no te cuento porque siempre lo estamos hablando, ¿no? Estar detrás del Museo del Prado, al ladito del Botánico y del Retiro, pues el entorno es inmejorable. No se me ocurre ningún lugar mejor para poder enseñar arte, ¿no? O sea que en ese sentido muy contenta. ¿Y hasta qué día están las exposiciones? Sí, mira, esta exposición se puede ver hasta el 27 de este mes, el 27 de junio. Bueno, vale, y ya bien. sabes el horario que es de tarde, es de martes a viernes de 5 a 9, con lo cual si eres una persona que no te gusta el calor, vente a última hora, vente a partir de las 8, y luego los sábados pues sí, abrimos por la mañana de 11 a 2. ¿Y después para julio tenéis alguna cosa ya prevista? Sí, o sea, estáis abiertos en julio y habrá exposición. Claro, por supuesto, con su inauguración, que bueno, que ya sabes que yo te invito siempre a las inauguraciones porque tienes la opción de buscar a los artistas, poder hablar con ellos, que te comenten la obra. Eso es interesante, conocerlos, sí, porque hay muchas veces que la obra se entiende, se comprende mejor con el artista hablando, ¿eh? O sea, bueno, mira, ¿sabes lo que te digo, Carmen? Que sí, totalmente cierto, eso es cierto, pero yo te digo una cosa, a mí la obra me tiene que gustar sin ninguna explicación, y una vez que me gusta ya puedo profundizar, pero a mí me gusta la sensación que me da, notar la sensación que me da una obra sin saber nada. Y no, bueno, porque además la primera impresión, eso es muy importante. Sí, y la sensación, cómo me entra la obra, qué emociones me provoca, eso de manera espontánea, sin condicionantes de nada. Entonces, una vez que te gusta, claro, por supuesto, quieres saber el artista, por qué ha pintado esa obra, o simplemente quieres saber más de la vida artística de ese artista, cómo ha empezado a pintar, por qué, y eso ya, ahí sí que le puedes preguntar, sí que tenerlo a mano y conocerlo, porque esa sensación de saber quién es el responsable de esa obra que te ha gustado tanto, que te ha emocionado, esa sensación es muy, muy bonita, y eso la tenemos en las inauguraciones y luego también en alguna visita privada que podemos organizar, ¿no? Cuando hay un grupo que nos lo pide, y eso la verdad es que enriquece muchísimo, pues poder hablar con el artista. Yo sé, Carmen, que a ti... A mí me enriquece. Claro, sí. El conocer al artista. Sí, es que yo sé que como a ti te gusta tanto el arte y la cultura en general, yo sé que ese diálogo pues seguramente te puede gustar mucho. Pues, así que bueno, esto es lo que
lo que tengo que decir de esas dos exposiciones que están en curso y que viéndolas yo creo que muchas más cosas se pueden explicar y hacer llegar a nuestros visitantes. Bueno, pero que vayan a verlo, para verlo Hombre, en propia, digamos, en propia carne, o sea, que hay que ir a verla. Por mucho que se cuente, hay que ir a verla. O sea. No, es que no, esto es un aperitivo para explicar un poquito por encima lo que hay, pero es que estamos hablando de artistas plásticos, artistas visuales, y el arte visual hay que es para verlo. Hay que verlo. Así es que, Carmen, pues sí, ahí lo dejamos y bueno, pues que es un éxito como todos los vuestros. Y oye, que muchísimas gracias por hacernos un huequito. Nada, muchísimas gracias a ti, Carmen, muchísimas gracias al programa. La verdad es que este ratito que estoy hablando contigo lo disfruto muchísimo porque me encanta hablar de arte y me emociona muchísimo que cuentes con Oco Art Gallery. Vamos, te lo agradezco muchísimo. Y a mí que nos atiendas. Así es que un abrazo muy fuerte y bueno, al lío y a disfrutar el éxito. Pues un abrazo enorme también para ti. Muchas gracias, Carmen. A ti, un abrazo. Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Y en Peregrinos, la mirada interior desde el Camino de Santiago, aprovechando que en la época estival, aunque el verano no es el mejor momento del año para hacer el Camino de Santiago, muchos tramos pues sufren una gran saturación de público, de peregrinos, pero bueno, hay gente que no tiene otro momento y elige el verano, ¿qué vamos a hacer, no? De turistas, más bien. Bueno, vamos a dejarlo en los peregrinos y vamos a hablar pues de la asistencia social en el Camino de Santiago, que comienza pues cuando comienza el camino, allá por la Edad Media, y que tuvo en aquella época pues muchas peculiaridades, pero hay que decir que ese fue el origen pues de los servicios sociales, tal y como los concebimos hoy como un derecho social. Empieza, pues bueno, asistencia social, es decir, el apoyo, la ayuda a las personas que se encontraban o que se han encontrado en algunas dificultades. Eso ha existido toda la vida. Ya en la antigüedad existían esas acciones, vamos a decirlo así. Entonces, claro, la única situación de vulnerabilidad que se tenía en cuenta era la pobreza. Eran los pobres a los que se les prestaba esa ayuda. Pobres que, bueno, vivían en la pobreza toda la vida y no salían de ella normalmente. Hoy es diferente, hoy los servicios sociales pues son como si dijéramos un apoyo para unas situaciones concretas, pero con la intención o el objetivo de que esa persona que se encuentra en dificultades supere esas dificultades y digamos que se reintegre pues a una vida pues normal. Pero volvamos al camino. La asistencia social desde la antigüedad siempre estuvo vinculada pues a las religiones de Egipto, Grecia, Roma, todas estas culturas tuvieron esta faceta, vamos a decirlo así, y siempre ligada a las prácticas religiosas. Con el cristianismo, desde luego, toma un cariz diferente, ya que el punto de partida pues, son los evangelios, donde Jesús pues habla de compartir y habla de compartir además pues con las personas necesitadas y que compartir es tanto como compartir con él mismo, eso lo dice en el Evangelio de San Mateo. Cuando el camino empieza, o sea, cuando se descubren los restos del apóstol y empiezan a llegar peregrinos, aquí nace una necesidad, que es la de atender a esos peregrinos pues que transitan
bueno, vamos a decir por caminos para entendernos, pero en muchos casos no existían caminos, no existía nada, y ellos para llegar a Santiago pues tenían que atravesar territorios en guerra, territorios en los que pues estaba infectado, por decirlo de alguna manera, de malhechores, de bandidos, de aprovechados que intentaban vivir pues de las personas que de buena fe iban al camino. No había servicios, no es como ahora que tenemos unas redes de servicios pues completas y buenas. Entonces no había, tenían que dormir al raso, enfermaban, en fin, aquello era de entrarse pues por un túnel en el que uno no sabía muy bien dónde iba, cómo iba a salir y por dónde. Así fue que la Orden de San Benito, muy importante en aquella época, era pues prácticamente la única orden de la que se van desgajando las demás, siguiendo pues la regla. En su regla hay una de ellas que, vamos, una de las reglas que establece la hospitalidad, o sea, la acogida a las personas que pasan. Pues era la primera orden que se establece en el camino para acoger a los peregrinos. Esta acogida de los peregrinos que dará lugar pues, a los monasterios, a esos maravillosos edificios que hoy pues, de algunos todavía podemos disfrutar, a lo largo del camino para acoger a los peregrinos. Al peregrino se le acogía y se le atendía. Evidentemente se fue perfeccionando y esta asistencia al principio, digamos que no estructurada, se fue reglando poquito a poco con normas, y normas de todo tipo, no solamente normas de organización o de estructura, sino también normas de cómo atender, hasta pues llegar a los hospitales, porque muchos peregrinos enfermaban por el camino, necesitaban una asistencia. Las boticas, que también tuvieron mucha importancia, era la dispensa de los medicamentos, pues digamos que cerca de las casas, de los pueblos, donde no había esa posibilidad. Pero esa asistencia no solamente se brindaba a los peregrinos. Cualquier persona que transitaba por los caminos, ya fuera mercader, ya fuera artesano, podía beneficiarse de estas acciones de la hospitalidad, de una atención médica si la necesitaba, de un medicamento, etcétera. También los nobles, incluso hubo reyes que se alojaron en los diferentes monasterios y las diferentes hospederías. Hubo pues importantes figuras que destacaron, como San Lesmes. San Lesmes fundó uno de los monasterios más importantes de Burgos por iniciativa de Alfonso VI y del mismo Cid, para atender a los peregrinos. En el siglo XI ya Burgos era un centro al que acudían y por el que pasaban muchos peregrinos. Y poquito a poco, pues esa asistencia social se va, digamos que extendiendo no solamente a esa asistencia médica o de alojamiento, sino también a la mejora y construcción de infraestructuras. Y en este ámbito no nos podemos olvidar de Santo Domingo de la Calzada y de San Juan de Ortega. Son patronos de los ingenieros de caminos, pues por las calzadas y los puentes que construyeron. Bueno, todo esto se iría perfeccionando, se convertiría después, más tarde, en la beneficencia, y luego, como yo digo, después de la Ilustración y del siglo XIX, corriendo el tiempo, se convertiría, pues, o sería el germen de los servicios sociales actuales, que pues tienen el concepto de derecho social y de algo al que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder si pasamos una situación de vulnerabilidad. El camino sigue demandando esta asistencia, lo que pasa que hoy ha cambiado la forma, evidentemente, no estamos en la Edad Media,
pero sí se mantienen los monasterios y se mantiene, pues digamos que ciertas figuras de aquella época que por lo menos son herederas o pretenden seguir la estela de aquella hospitalidad. Bueno, ¿y quién nos puede hablar de la hospitalidad en el camino hoy, en la actualidad? Pues ¿quién mejor que don Jesús Vaca, que me parece que está por ahí escuchándonos? Don Jesús. Así es, Carmen, buenas tardes y un placer oírte de nuevo, que hace mucho tiempo que no hablo contigo y sabes que siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, nos hablamos particularmente más veces, pero bueno, hay que decir, para que los oyentes lo sepan, todos los vinculados al camino lo saben. Jesús o Chus, vamos a llamarle Chus Vaca, que es como se le conoce en el camino, es un apasionado de la atención y la asistencia al peregrino. ¿Eso es así? ¿O no? Totalmente. Mira que me gusta ser y soy peregrino, pero la acogida es lo que más me gusta y más demando, porque ayudar al peregrino, a una persona en su peregrinaje a Santiago, es una de las cosas más bonitas que una persona, un ser humano puede hacer en el mundo del Camino de Santiago, y luego también trasladar a la vida. Dar servicio a las personas es lo más satisfactorio y gratificante que te puede echar en la vida. Bueno, yo creo que tú vas para hospitalero. Sí, totalmente. Soy hospitalero, permanente 24 horas al día, porque como bien sabe, al llevar el albergue, pues estás todo el día enlazado con ello, pero bueno, es una pasión, y como es pasión, me encanta y me da igual el tiempo que haya que echar, sin problema ninguno. Mira, yo le he dicho antes que estamos a las puertas del verano, y aunque, bueno, pues hay quien considera que no es la época mejor para hacer el camino, pues hay mucha gente que por trabajo pues aprovecha esas vacaciones para hacer pues un tramo del camino, lo que pueda. Cada uno hace lo que puede, ¿no? A ver, tú dales a estas personas que van a emprender el camino unos consejos en relación con los albergues, algo que les sea útil y que les oriente. Cuéntanos un poquito. Nada. El peregrino lo que tiene que hacer es simplemente, cuando llegue a un albergue de peregrinos, en este caso los nuestros son de donativo, que no se exige ningún pago ni nada, simplemente lo que quiera aportar el peregrino cuando llega, y simplemente cuando estén, que es el tema que nos toca hoy, la hospitalidad, dejarse aconsejar y guiar por los hospitaleros voluntarios que hacen una labor encomiable, y les va a dar toda la información y todo lo que necesiten en su devenir en el camino, porque bien lo saben de primera mano, son muchos años los que llevan dando acogida tradicional, y qué mejor que ellos para aconsejar y dirigir un poco al peregrino en su peregrinaje a Santiago, y si hacen caso bueno de ello, no van a tener ningún problema en lo que es el día a día en el camino, y sobre todo cuando lleguen a los demás albergues que vayan en el camino. ¿Qué le pueden preguntar? ¿Todo? O a ver, porque el hospitalero hay que decir que está preparado para atender al peregrino. Sí, eso está claro, pero el hospitalero lo que está preparado, que es la base principal de cuando también se dan en los cursos y tal, está preparado, y lo principal es escuchar al peregrino, porque el peregrino viene con muchas demandas, más que prácticas sobre qué hacer en el camino y en los albergues, viene a contar, muchas veces se abren en canal y necesitan hablar, expulsar o sacar lo que llevan dentro, porque hay mucha gente que viene con muchos problemas de sus vidas personales y necesita sacarlo, y el camino es posiblemente, no puedo decir el único, pero el mejor o uno de los mejores lugares para abrir y sacar todo eso que llevan dentro y poder tener esa transformación que el peregrino necesita, que normalmente siempre por una causa. O sea, que el hospitalero no solo da una asistencia, vamos a decir, física, si va con, yo qué sé, con una herida, con un dolor, sino que da también esa asistencia espiritual de apoyo, pues digamos que en el desahogo de los problemas que arrastra el peregrino, que muchas veces son los que le llevan a hacer el camino. Efectivamente, el peregrino necesita, como te he dicho antes, realmente necesita sacar lo que lleva dentro, si lleva alguna carga o algún problema. Y los hospitaleros son personas que están preparadas y cualificadas para escuchar al peregrino y no darle consejo, pero sí que tiene que dar una pauta de lo que ellos puedan ayudar a esa persona por lo que le ha contado,
te la van a dar, y siempre desde el corazón y desde el buen hacer para que esa persona pueda avanzar en su peregrinar y sobre todo en esa transformación que el peregrino hace en el camino cuando lo está haciendo. Eso es lo principal. Luego, obviamente, le va a asistir en todas las cosas que necesite del albergue, pero lo principal es eso, un apoyo espiritual más que logístico. Bueno, vamos a ver, hay albergues, como has dicho, de donativo, en el que se da pues el donativo que cada uno estime oportuno, y luego hay otros que cobran, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, a ver, hay tres modalidades, los de donativo, que son los que nosotros estamos con ellos y atendemos, y el peregrino da lo que quiere, lo que puede. Luego están los municipales, que suelen tener una cantidad no muy grande, pero bueno, para albergue, que suelen ser ayuntamientos pequeños, la mayoría de los que los llevan, y luego están los otros. Parece que se ha ido. Me parece que don Jesús se ha ido. Ah, estás ahí. Que parecía que se había ido. No sé si se ha ido, es que está en el coche. ¿Está ahí o no? No. Bueno, él nos estaba hablando de las diferentes clases de albergues, o sea, hay de donativo, que se da un donativo, que es donde está él, digamos que atendiendo, y los hospitaleros que él forma. Él imparte en la Cofradía de Santiago, aquí de Madrid, con otras personas, un curso de hospitalidad. Se organiza un curso al año y, bueno, se da un diploma y todo para poder integrarse. Me dice Eduardo que no le puede... Se ha metido en un túnel. Que no lo puede pillar. Bueno, es esto lo que nos estaba diciendo. Y bueno, lo que os va a decir pues es que él brinda atención a todo el que se dispone a hacer el camino, con orientación pues de los albergues y de todas las condiciones. Para eso, pues dirigiros a la página web de la Cofradía de Santiago de Madrid, que ahí está el contacto de Jesús. Y bueno, pues yo creo que si no le recuperamos, pues aquí lo dejamos y ya vamos a abrir el baúl de nuestra historia. Deberíamos haberle dicho que si cambiara de orden, que se pasara a la de San Juan, que seguro que sería más satisfactoria. Bueno, ahora nos lo cuentas, pero vamos a abrir el baúl. Música, maestro. Amor y belleza.
El baúl de nuestra historia. Debe de ser por influjo de don Francisco, que no le cae muy bien la tuna, la música de la tuna. ¿No? Es así, es evidente que me había olvidado yo de este baile de capas que nos ha levantado el ánimo y la moral. A mí la tuna me levanta el ánimo de una forma extraordinaria y siempre me viene muy, muy bien. Así es que me perdonen los tunos, que me perdone Manuel Ávila, que es el compositor de todas estas canciones. Ahí se le ve en el vídeo cantando, tocando la bandurria, dirigiendo, bueno, hace de todo. Y bueno, una vez que hemos puesto ya en el, vamos a decir, en el mapa el Camino de Santiago, la asistencia social, y un poquito donde la gente, pues que por primera vez, sobre todo, hace el camino, pues debe dirigirse para conocer, saber dónde hay un albergue, cuáles son los que hay en la ruta que van a seguir y todo este tipo de cosas. Y ya han escuchado a Chus Vaca, que bueno, ha estado aquí varias veces, con lo cual los que nos siguen le conocen ya. Abrimos el baúl y nos vamos a Filipinas. Sí, hija, sí, porque hay que contar una historia completamente ignorada y olvidada de nuestra armada, de nuestras posesiones, de nuestra historia, que pudo haber acabado fatal y haber perdido a las Filipinas. Bueno, pero que acabó bien. Acabó bien, sí, pues por supuesto. Eso es lo que hay que ver. Entonces, situándonos un poco en el marco y en la época, 1646, en Europa estaba dando la guerra de 80 años sus últimos coletazos, lo que aquí se conoció como la Guerra de Flandes. No hacía ni 3 años que nos habían dado una soberana paliza en Rocroi, que fue, digamos, la decaída de nuestros tercios, de nuestras armas, pero no fue el punto final como nos han querido hacer creer franceses y demás. En las Filipinas, tan lejos de Europa, de la metrópoli, incluso de América, pues la guerra se llevaba de otra manera, se veía de otra forma. Desde el principio de este siglo, los holandeses se habían ido extendiendo por toda esa zona del sur de las Filipinas, lo que son las Molucas, lo que es Malasia, Yakarta, todas esas islas, que habían ido usurpando, por una manera, o conquistando a los portugueses, que ya no es que estuvieran de capa caída, sencillamente ya habían perdido hasta la capa. Bueno, como los tunos. Exactamente. Pero no rondando, claro. Y el caso es que hacia 1646, una política muy acertada, hay que decirlo, y muy, muy buena de estos holandeses, habían conseguido reunir una gran armada en lo que es esa zona, algo inusual y prácticamente hasta desconocido. O sea, nunca se había visto por esa zona hasta casi 30 buques de distintos portes en esa parte de los mares de China Meridional, del mar de Filipinas y demás. No se había visto nunca una flota de esas. Y quizá por eso, movido por la digamos, la soberbia que te da el saberte tan superior, pues los holandeses en ese año 46 se lanzaron al asalto a las Filipinas. ¿Quién estaba frente a ellos? ¿Quién estaba en las Filipinas? Pues por entonces el capitán general de las Filipinas, don Sebastián Fajardo, al mismo tiempo gobernador de Manila, pues apenas tenía con qué defenderse. Tan lejos de América, pues recordemos que Filipinas era una capitanía general que dependía de Nueva España y cuyo único cordón umbilical entre ambos era el galeón de Manila, pues tenía muy poquito con qué hacer frente. También es que hay que decir que la desidia que nuestras autoridades siempre habían tenido esa zona de nuestro imperio, pues claro, había momentos en que se pagaba muy caro. Y frente a los 30 buques que reúnen los holandeses, aquí apenas podemos organizar dos galeones. Nuestra Señora de la Encarnación y Nuestra Señora del Rosario. 2 galeones de dos puentes y unos 34 o 36 cañones, no más, contra los 30 buques, de los cuales 18 de esos 30 eran de guerra holandeses. ¿Qué ocurre? Que la prepotencia que te da saberte dominador del mar y confiados en una victoria rápida y fácil, pues cometen el primero de los errores. Porque todas estas cosas, cuando menosprecias al contrario y cuando te crees que todo el mundo es orégano, estás llamado a cometer errores.
Y estos cometieron el primer error en dividir su flota. Si con esta flota se hubieran dirigido directamente a Manila y hubieran entrado en la bahía y se hubieran apropiado de la capital, pues posiblemente la historia habría sido distinta. ¿Para qué no vamos a engañar? Pero la dividen en 3 pequeñas escuadras, porque consciente de su superioridad y de que tenía la guerra ganada, pues en vez de hacer un ataque definitivo, pues se dedican a atacar varios sitios, varios lugares con la idea de, pues eso, de saquear, piratear y de robar todo lo que pudieran antes de hacerse con el poder. La primera de las escuadras ataca al sur de las Filipinas, lo que es la isla de Mindanao, el archipiélago de Joló, y aunque intentan aliarse con los piratas moros de la zona, no lo consiguen. Y como en aquella época, en esa zona, España, el gobernador tenía muchas tropas para luchar contra los piratas moros, pues fracasan. Una segunda flota marcha al norte, a la isla de Luzón, pero en vez de atacar Manila, lo que se dedica es a costear por toda la ribera occidental de las islas, saqueando y pirateando. Eso les mantiene entretenidos, les mantiene ofuscados, les mantiene felices, por decirlo de alguna manera, y da tiempo a que nuestro gobernador ponga en marcha esos 2 galeones que estaban muy destartalados y olvidados. Tiene un gran acierto el gobernador, que es que lo artilla con piezas de los fuertes, de gran calibre, algo que hasta ahora no era muy normal y que tendrá un resultado definitivo, porque esos 2 galeones con artillería de 24 y 36 libras se impondrán de largo a los navíos holandeses que tienen una artillería mediana. El caso es que mientras los holandeses se dedican a piratear, pues salen de Manila estos 2 galeones, los alcanzan al norte, en el Cabo Balinao, y allí se empiezan ya a dar los primeros coscorrones. Consiguen combatir, consiguen destruir 2 de las naves, pero a llegada de la noche se rompe el contacto y los holandeses sencillamente huyen. Huyen porque no se ven capaces de enfrentarse a esa artillería naval española. Ahí los españoles se equivocan pensando que los holandeses iban a seguir costa norte. Ellos toman ese camino, pero los holandeses han tomado sencillamente las de Villadiego, han dado media vuelta y se han vuelto para Java. ¿Qué ocurre? Que hay una tercera flota que estaba en reserva y esa sí que va a Manila. Pero con tan mala suerte para ellos, o buena para nosotros, que nuestros galeones han tenido tiempo de volver a Manila y les están esperando. Y cuando esta tercera flota intenta entrar en la bahía, los que no lo sepan, la bahía de Manila es una bahía muy grande y amplia, pero como todas las bahías estupendas de este tipo de lugares, tiene una bocana o entrada muy estrecha, que los españoles siempre habían sabido fortificar, no solo en Manila, en Cartagena de Indias, en Panamá, en cualquier lugar donde hubiera una bahía o bocana navegable, lo primero que hacíamos eran fortificar las bocanas. Y aquí, entre las fortificaciones y la isla de Corregidor y Cavite, que era el puesto militar, pues organizan una defensa en toda regla. Los holandeses ni consiguen entrar en la bahía, porque con un solo buque, el Encarnación, puesto ahí en medio de la bocana, se dedica a machacar a los holandeses y al final pues consiguen que también huyan. Hay que decir que entre las escuadras holandesas no había ningún tipo de comunicación y todos los planes originales que consistían en que las 3 escuadras confluyesen en Manila, como no se ponen de acuerdo ni saben dónde están cada una, pues al final no lo consiguen. Y eso es importante porque no es lo mismo combatir contra una armada de 30 buques que no contra 3 escuadras de a lo mejor 8 o 10 buques. Y eso es uno de los grandes errores que cometieron los holandeses. Y, por supuesto, y como no decirlo, porque claro, ¿con quién se enfrentaban? Pues con España, con sus hombres, con los tercios de Asia, porque nadie piensa que en Filipinas no sé, hubo tercios españoles, pero también los hubo. Y porque los capitanes que lideran la defensa española, pues tenemos un vasco, Lorenzo Ugalde, un andaluz, Sebastián López, otros muchos, y que con el espíritu de los tercios, con el pundonor de los españoles, que dicen así, se creen que nos van a vencer porque son muchos, pues va a ser que no. Y efectivamente, pues consiguieron, a base de una defensa
más que Numantina, una defensa heroica, una defensa con un punto honor que no se puede ni constatar actualmente. En cualquier otro ejército o otra situación, sencillamente pues habrían abandonado la posición, o habrían capitulado, pero aquí no. Aquí no estamos jugando mucho dinero, porque la ruta de Manila era una ruta fundamental para nuestras arcas. Ten en cuenta que entre Filipinas estaba justo en medio del comercio entre lo que era el continente asiático, lo que era China, Vietnam, Camboya, y lo que era América, Nueva España. Y era fundamental. Y el trasiego comercial, como ya comentamos aquel día hablando del galeón de Manila, era sencillamente importantísimo, importantísimo. Para un solo barco, porque es increíble como un solo buque, un solo galeón al año conseguía sencillamente salvaguardar las finanzas y las economías de todo un imperio, porque eran buques grandes, con mucho fondo y mucho calado, y iban sencillamente cargados hasta las jarcias, iban cargados de mercancía. De hecho, muchos de estos buques sencillamente se quitaban los cañones para tener más espacio y todo más peso de carga. Los holandeses nunca consiguieron capturar un galeón de Manila, por mucho que lo intentaron, por mucho que lo buscaron, no lo consiguieron, de lo cual me congratulo enormemente. También te caen mal los holandeses. Sí, claro, en esta época, por supuesto. Claro. Por supuesto, es que todo lo que era enemigo de España no lo era por convicción. Era el mundo entero. No era convicción religiosa, ni cultural, ni nada. Era solamente por robarnos, por saquearnos, por robarnos, por quitarnos nuestra potencia marítima, que habíamos ganado a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y esta gente solo quería aprovecharse de eso, nada más. Y nada menos, y Esa fue la tónica. Claro, por supuesto. Lo consiguió muy pocas veces. Fíjate, los holandeses, hasta el mediados del siglo XVIII, que ya los ingleses empezaron a ser nuestros enemigos principales, durante casi 2 siglos o 2 siglos y medio, los holandeses fueron nuestros grandes enemigos en el mar. O sea, de las 2 flotas de indias que se pierden, las 2 son por culpa de los holandeses. Una en la isla de Cuba, frente a la costa de Matanzas, y la otra ya en España, en lo que era la bahía de Vigo. Entonces, en esta época son nuestros grandes enemigos en el mar. Todavía Inglaterra no era más que una cueva de piratas. Y los holandeses, con su compañía de Indias Orientales, que era una pantomima, una farsa para camuflar el pirateo y los saqueos, pues la verdad es que dieron pie a que ingleses y demás les copiaran un poco la fórmula. Hubo un último intento de atacar Manila el año siguiente, en el 47, pero también se saldó con el mismo desastre. Aquí en este ataque los holandeses sí que consiguen entrar en la bahía, pero allí les estábamos esperando. Ya sí que habíamos ampliado nuestra flota del Pacífico, o de Asia, como se llamaba, y aparte de esos 2 galeones había una serie de bergantines y galeras que fueron los que rechazaron el ataque, hundieron un buque holandés, que también eso hay que decirlo, que no era normal hundir un buque en combate en estas zonas, y además mataron al almirante holandés, lo cual estará, supongo que al lado del diablo en el infierno, quejándose. Mejor se ha arrepentido. Sí, posiblemente, sí. Estos luteranos protestantes. Ha pedido perdón. Nada. Y no volvieron a intentarlo. También España, como no se sentía fuerte para atacar, tampoco puso nunca ningún tipo de operación para intentar desalojar a los holandeses. Hubo un momento, a finales del siglo XVII, que se crea una especie de status quo en el cual tú no me molestas y no te molesto, tú no me atacas, yo no te ataco, y sigamos viviendo. Bueno, pero eso yo creo que está bien, ¿no? Hombre, sí, está bien, porque nosotros allí en Filipinas siempre estuvimos en franca... Bueno, Filipinas es muy difícil de defender. Claro, son tantas islas. Son muchas islas. Pero de hecho, el gran éxito que tuvo España en defender tanto Filipinas como muchos puntos de América es en no ofuscarse en hacer una ocupación represora, ni opresora, ni militar. O sea, teníamos nuestras plazas fuertes con sus fortalezas, pero todo lo que era la cultura, la civilización indígena se respetaba, y eso los indígenas lo aceptaban de buen grado.
y muchos de los pueblos y de la zona de esa zona no tenían guarniciones. Luego vendrían los americanos a arrasar todo aquello. Esa es otra historia distinta que ya es de otra época, pero aquí en esta época los pueblecillos, las aldeas tenían una pequeña iglesia con unos pequeños misioneros o sacerdotes y sencillamente unas pequeñas fuerzas de destacamentos que estaban siempre en movimiento para vigilar, para comprobar que todo estaba en orden, nada más. No había mucha tropa ni mucho ejército en Filipinas, ya lo comentamos en su día. O sea, eso se verá luego en el siglo XIX, en 1898. Ese fue el gran éxito que tuvo España, pero no solo en Filipinas, sino en América. Como con tan poca tropa se podía defender todo un imperio tan inmenso y tan indefendible como se podía prever. Y bueno, los holandeses, pues, con las orejas gachas. Sí, pero luego en Europa también nos dieron papel. En Europa, digamos, a partir del año 1625, que fue lo de Breda, creo que a partir de ahí se puede decir que empieza una decadencia que tiene un punto culminante en Rocroi, pero que tiene el punto final en Dunkerque en 1658. Es, digamos, la derrota total que sí que acaba con nuestros tercios en Holanda, porque fue una derrota contra ingleses por mar y contra holandeses por tierra. Nos pillaron ahí en medio de ambas, o sea, en la playa de Dunkerque, en medio de ambos fuegos, y nos dieron... O sea, que hubo otro episodio de Dunkerque antes de la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra de 80 años hubo varias acciones en Dunkerque, no solamente esta. Dunkerque era un puerto fundamental por su situación, por su consistencia, por todo. Y, por supuesto, allí hubo muchas acciones durante la guerra de los 80 años y luego la más conocida, que es la de la Segunda Guerra Mundial. O sea que, bueno, sí. Pero digo, a partir de 1658, manía con 1800, pues digamos que ya fue de capa caída. Y el último tercio del siglo XVII, sí, ya fue un desastre. Ya reinando Carlos II, todas las batallas que surgen alrededor en Europa son todo derrotas. O sea, es una pena porque no, yo creo que ni nuestras tropas ni nuestro imperio se merecía un final tan triste, pero claro, ya no podías luchar contra todos, ni podías luchar en las mismas condiciones porque estaba ya el imperio de... Todo tiene un final. Exactamente, todo tiene un final. Todos terminamos, o sea que... Y es lo que tiene de luchar contra todos. En algún momento alguien te supera, pero les costó 2 siglos superarnos. Ya me parece que nos tenemos que ir, nos está poniendo sintonía Eduardo, o sea que... Ya, pues hija, sí que pasa por pronto el tiempo, oye. Sí, se pasa bueno, el tiempo. Pues nada, volvemos. Hemos navegado por en mar de la China Meridional, pues las Filipinas, y les hemos dado un par de coscorrones a los holandeses. Bueno. Allá ellos. ¿Qué vamos a hacer? Y nada más. Ya, como hemos dicho que todo tiene un final, también nuestro tiempo tiene un final. Así es que paséis una semana estupenda. Y viva España. ¡Viva España! Y aquí nos volvemos a reencontrar. Sed muy felices.